Chicas, para comenzar la unidad número 2 vamos a comenzar a dar inicio a lo que tiene que ver netamente con lo que es primeros auxilios. De eso se va a tratar, vamos a abordar todo lo que tenga que ver con eh, introducción a los primeros auxilios, clasificación de los accidentes, qué tipos de accidentes nos podemos enfrentar y los primeros auxilios pertinentes frente a cada situación. La presentación dentro de los bloques del día de hoy abarca desde la atención de primeros auxilios hasta el uso del botiquín de primeros auxilios. Entonces, dentro de lo que es el objetivo de la clase es introducir a los alumnos en técnicas y normas básicas de los primeros auxilios en situaciones prácticas y en cualquier evento que comprometa la salud de quienes requieran soporte vital básico. En una primera instancia tenemos todo lo que es la atención primaria de la escena del accidente, en donde está el operador del primeros auxilios, que vamos a comentar más adelante quién se va a hacer cargo del liderazgo del accidente. Luego tenemos una segunda instancia que es la atención propia del personal de la salud, y ya en tercera instancia o etapa dentro del proceso del accidente tenemos la asistencia del soporte vital intrahospitalario, en donde se dan todos los cuidados pertinentes o las acciones que se van a realizar para combatir este accidente, dependiendo del caso y la gravedad. ¿Por qué aprender sobre primeros auxilios? Porque muchas de las muertes y complicaciones se producen por un real desconocimiento o un mal manejo del accidentado. Por lo tanto, las consecuencias de obviar o desligarse de un accidente son gravísimas, porque la mayor cantidad de muertes se producen minutos posteriores al accidente. Las acciones de primeros auxilios son simples, rápidas y de bajo costo en comparación con su beneficio. Prevenir accidentes son el conjunto de enseñanzas que debe impartir todo operador de primeros auxilios frente a algún accidente en sí, y la idea es capacitar para actuar en un momento determinado, impartir instrucciones, enseñanzas y lo que viene posterior al traslado del paciente o del accidentado. Lo primero que es relevante dentro del auxiliador es evitar agravar una lesión por un tratamiento inadecuado. Por eso hay que recalcar la especial importancia de lo que debe y lo que no debe hacer frente a la situación. Y posterior a la atención, procurar un transporte adecuado del accidentado. Debe ser trasladado al centro hospitalario siguiendo las normas establecidas y con todas las precauciones para evitar agravar su dolencia. En algunos casos es preferible el traslado hasta la llegada de elementos exclusivos y necesarios. Tenemos dos palabras que tenemos que dar a conocer la diferencia de cada una de ellas, que es urgencia y emergencia. Para definir o separar lo que es la definición de cada una de ellas, tenemos que la urgencia es toda situación en la que no existe peligro de muerte inminente y donde la atención médica pueda programarse. En cambio, la emergencia es toda situación en la que existe un riesgo de muerte potencial para el accidentado y que requiere de una actuación inmediata y adecuada. Tenemos dentro de todo lo que es la escena del accidente al auxiliador de primeros auxilios, que va a tener el liderazgo de la situación, y posterior a ello el ABC de la emergencia, donde tenemos la ambulancia, bomberos y carabineros. La importancia de los primeros auxilios es que los minutos posteriores al accidente son cruciales para salvar la vida y prevenir o detener daños en el accidentado. El 57% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en los instantes siguientes de la colisión o del accidente. De estas, el 85% son causadas por una obstrucción de la vía aérea o hemorragias, y esto es producto porque no se realiza una atención eficiente. Por lo tanto, técnicas sencillas podrían prevenir algunos de estos tipos de fallecimiento o consecuencias gravísimas. Los primeros auxilios básicos es el conjunto de acciones directas otorgadas en el sitio del accidente por personas comunes, pero con un mínimo de conocimiento en primeros auxilios.
Esta atención que va a proporcionar el auxiliador es inmediata y temporal. Inmediata porque debe ser instantánea desde que se genera el accidente, ya que la pérdida de tiempo pone en peligro la vida de la víctima, y temporal porque debe prestarse durante todo el tiempo que sea necesario hasta que llegue el personal de la salud. Los requisitos de todo auxiliador en primera instancia es poseer conocimientos de primeros auxilios, pero también ser capaz de liderar la situación, asignando tareas a las personas que actúan con indiferencia y dar seguridad y tranquilidad a las personas confusas o histéricas dentro de la escena. Otra de las condiciones del auxiliador es observar rápida y atentamente el entorno, ser capaz de ver todo y no concentrar en lo que más llama la atención. Toda la información que recabemos dentro de la escena desde principio a fin es crucial para ver toda la parte administrativa, de gestión y de traslado del accidentado. Por lo tanto, el profesional de la salud se va a acercar a quien haya liderado esta situación. Otra de las acciones que tiene que tener el auxiliador es ser mesurado y sensato en el proceder, observar si existen situaciones que sean peligrosas tanto para el auxiliador como para la víctima. No queremos tener una víctima adicional, por lo tanto tenemos que darnos cuenta si es que la zona sectorizada de la situación está en las condiciones para poder atender y preocuparse del accidentado, o si no, en este caso hay que cambiarlo de lugar. Uno de los ejemplos de riesgo de derrumbes, derrames de combustible, de sustancias químicas y de cables eléctricos en mal estado. Estar muy consciente que no debe hacer más que lo indispensable. Si se intenta hacer demasiadas cosas, puede que se retrase el traslado del accidentado, por lo tanto tenemos que delegar situaciones. El papel del auxiliador no es el de reemplazar a los profesionales de la salud, sino proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte, el acompañamiento adecuado y algunas medidas básicas. Las normas para aplicar los primeros auxilios en un accidente: actuar con rapidez y mantener la calma siempre y cuando la escena sea segura. Llamar inmediatamente de acuerdo al ABC de la emergencia o designar a una persona para que lo haga. Es importante que acá le proporcionemos toda la información si vamos a delegar, para que sea lo más completa posible al darla por el teléfono. En cuanto a lo que es la víctima en sí, se necesita aflojar la ropa del accidentado para facilitar su oxigenación y circulación sanguínea. Chequear pulso, respiración y observar si existen presencias de hemorragias o fracturas de hueso. No mover a la persona sin averiguar su estado, debido a que se pueden complicar sus lesiones u ocasionar otras nuevas. Solo se puede mover una persona si corre peligro en el lugar donde se encuentra. Es importante en todo momento tranquilizar al accidentado, brindándole seguridad y confianza. Evitar carreras y gritos innecesarios, porque esto ocasiona pánico tanto en el lesionado como en las personas que están alrededor y entorpecerá la asistencia que se desea dar. No permitir que curiosos rodeen a la persona accidentada, pues le quitan el oxígeno, aumentan el nerviosismo y además hacen más difícil la atención con rapidez. Cuidar las pertenencias del accidentado, tanto personales como de vehículos, si es que las hubiese, y necesario contar con un botiquín de primeros auxilios. En el caso del cuidado de las pertenencias también debemos delegarlo, debido a que estas situaciones de accidentes generan una gran cantidad de personas alrededor. Por lo tanto, los curiosos también incitan un poco a los robos, ya que estamos siempre preocupados mayor proporción del accidentado. Así como hay cosas que se deben hacer, hay cosas que no se deben hacer dentro de esta escena. Dejar sola a la víctima, tocar la zona de la herida sin algún tipo de protección o guantes, mover a la víctima sin necesidad, dejar de atender una hemorragia, acomodar huesos en casos de fractura, suministrar medicinas, alimentos y líquidos y agobiar a la víctima con preguntas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué es un accidente o qué definición le podemos dar frente a toda esta situación de primeros auxilios. El accidente es toda situación en que un individuo, debido a una fuerza o violencia externa,
sufre lesiones que pueden comprometer uno o más sistemas orgánicos, ocasionándole apremio vital, incluso provocar la muerte de los individuos involucrados. Según el Instituto Nacional de Estadística, los accidentes son la sexta causa de muerte en población general y la tercera en población de sexo masculino. En los niños representan el 41% de las muertes en edad de 1 o 4 años. Los accidentes en general, ya sea por rango etario, también tienen diferentes causas y se pueden generar en diferentes conceptos o contextos en sí. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que el botiquín y todas las acciones de primeros auxilios tenemos que impartirlas en distintos sectores, dependiendo del accidente que se produzca. Los 10 accidentes más comunes son caídas, choques y colisiones, cortes, daño muscular por un sobreesfuerzo, quemaduras, pinchazos, mordeduras, heridas cortopunzantes y envenenamiento o intoxicaciones. Todo accidente tiene una causa, por consecuencia la mayoría son prevenibles. Tenemos diferentes tipos de accidentes y los clasificamos de acuerdo al lugar donde nos vamos a encontrar. Tenemos accidentes del hogar, accidentes de la escuela, accidentes de trabajo, accidentes de la vía pública. Los accidentes en el hogar es uno de los lugares donde con más frecuencia se producen accidentes. En ocasiones la falta de vigilancia o de orden pueden dar lugar a una serie de peligros que potencian la probabilidad de accidentes. Enchufes eléctricos en mala situación, escaleras con mala iluminación, escaleras con barandillas, alfombras resbaladizas, ventanas sin protección, entre otros. Acá podemos ver de que hay un tipo de quemaduras, pueden haber intoxicaciones o cortes. Las actividades preventivas, como prevención debemos tener siempre cerca un botiquín, es fundamental en todos los casos de emergencia, sobre todo si estamos fuera del hogar. Otras medidas preventivas pueden ser supervisar las actividades que desarrolla el niño, enseñarlo a subir o bajar y desplazarse por lugares adecuados y de forma correcta, no dejar al alcance de niños materiales con componentes tóxicos o medicamentos, proteger enchufes, proteger esquinas y salientes de los muebles, colocar en escaleras vallas de seguridad, entre otras acciones. Por lo tanto, tenemos que la prevención partir por los padres, ya que no les podemos pedir a los hijos que están en plena interacción darnos a conocer una seguridad propia cuando por la edad no es prudente. Para complementar todo lo que hablamos de la introducción a primeros auxilios, tenemos que tener en cuenta que existen instituciones que nos apoyan y nos brindan parte administrativa y de gestión dentro del accidente, y tenemos otro tipo de instituciones anexas que las vamos a dar a continuación. Yo voy a mencionar una y ustedes van a poder indagar un poquitito más si es que conocen a alguien de la institución, cuál es la labor principal que ellos tienen dentro del accidente o en atención de primeros auxilios. En Chile no existe una ley específica respecto a la atención de primeros auxilios, pero sí se da a conocer que reciben toda multa y indemnización a la víctima quienes sean culpados de este accidente, y existe un apoyo de todos los auxiliadores o víctimas, o sea, voluntarios, para evitar de que haya malos entendidos y que se preste para que la persona que está brindando y quiso venir de manera voluntaria a auxiliar no sea catalogado como parte de la consecuencia de la víctima, sino como el apoyo moral y asistencial previo al trabajo de los profesionales de la salud. Por lo tanto, sí o sí, la persona involucrada dentro del accidente, que se dé a fuga o no y que se mantenga, va a tener que pasar por un proceso judicial y también de indemnización a la víctima. Existe el ABC de emergencia, como yo mencioné, la ambulancia, bomberos y carabineros. Siempre los van a encontrar dentro de un accidente. Estas instituciones pueden participar en la organización de los primeros auxilios y en la prestación de asistencia después de un accidente o una enfermedad en el trabajo. Yo voy a mencionar y dar a conocer la ambulancia y los tipos de ambulancia que podemos encontrar dentro de un accidente.
Una ambulancia es un vehículo que traslada a personas enfermas o heridas hacia los lugares donde se les dará tratamiento, sean hospitales públicos o privados, clínicas u otro tipo de instituciones médicas. Sin embargo, no es necesario que siempre transporte a los pacientes a un centro asistencial, se le puede dar asistencia dentro del lugar o ya cuando se encuentran en el hospital. Tenemos dos tipos de ambulancia y de acuerdo a su característica las podemos diferenciar. Tenemos la ambulancia M1 o básica, que es un móvil destinado al transporte de pacientes que no tienen un compromiso vital, con escasa o nula potencialidad de agravarse. El equipamiento de esta ambulancia, por lo tanto, no necesita ser complejo y el requerimiento está dado por todo lo necesario para asegurar la posición del paciente y su estabilidad. Dentro de esto se complementan, por ejemplo, elementos de inmovilización, de manejo no invasivo de la vía aérea, algunas cosas prácticas y básicas. Pero también la tripulación, en este caso, considera a dos tipos de personas. Tenemos el conductor, que siempre tiene que estar constantemente actualizando y capacitando dentro de la atención de primeros auxilios por medio de cursos, y tenemos al técnico paramédico. Tenemos otro tipo de ambulancia, que es la M2 o M3 avanzada. Es una ambulancia destinada al transporte de pacientes que sí tienen compromiso vital y que pueden o no estar dentro de una evolución estable. El equipamiento de este móvil incluye elementos necesarios para apoyar todo tipo de procedimiento avanzado: reanimación cardiopulmonar avanzada, manejo de la vía aérea avanzada, soporte farmacológico, monitorización constante, y acá en este caso la tripulación consta de 3 personas que se pueden distribuir de la siguiente manera: un conductor, un técnico paramédico y un profesional reanimador, un conductor y 2 reanimadores, o un conductor, un técnico paramédico y un médico, pero todos tienen que tener la alta certificación y capacitación de acuerdo a lo que les pide la institución. Por lo tanto, dentro de las actividades, como nos faltan 2 tipos de institución de la ABC de emergencia, damos a conocer una mini tarea que no es evaluativa, en donde si ustedes conocen a algún familiar, amigo, tío, quien sea, les pueda consultar qué labor fundamental desempeñan ellos como institución frente a la atención de primeros auxilios, o qué protocolos a seguir ellos tienen para actuar frente a esta situación. Eso es dentro de lo que es los primeros bloques de la clase, y ya continuamos con lo que es accidentes en sí, y tenemos lo que es conductas dentro de los accidentes y botiquín de primeros auxilios.